Bueno, yo no creo que los países se jodan en un momento, ¿eh? Salvo casos muy excepcionales. Yo creo que la decadencia, el fracaso, los retrocesos de un país son un proceso, ¿no? Algo que va ocurriendo a lo largo del tiempo y cuya responsabilidad recae sobre muchas personas y muchas generaciones. El jefe de Estado antes se acercó al lugar donde está el expresidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y el primer vicepresidente de la República, doctor Luis Alberto Sánchez. Ya se encuentra en la mesa directiva el jefe de Estado. En el caso de nuestro país, yo no tengo duda que han habido algunos momentos en los que el Perú tenía una oportunidad y parecía enrumbarse en la buena dirección. Por ejemplo, en 1945, cuando se produce este despertar democrático, hay unas elecciones, sube a la presidencia una persona absolutamente impecable, íntegra, como es Bustamante y Rivero, y allí se viven 3 años, bueno, de lucha por la democracia en el Perú, como dijo Bustamante y Rivero en el libro de memorias que escribió, ¿no? Esa democracia fue atacada con ferocidad desde la derecha por una oligarquía que era totalmente antidemocrática, y por el APRA desde la izquierda, una APRA completamente irresponsable, y entre ambos pues la destruyeron y tuvimos la dictadura militar de Odría, ¿no? Creo que otra oportunidad perdida fue cuando subió a la presidencia Belaúnde Terry. Allí hubo un enorme, digamos, también despertar, una gran ilusión de un cambio reformista, que modernizar el país, que crear oportunidades para sacar de la pobreza a la mayoría de peruanos. Y sin embargo eso también se frustró, y se frustró por esa misma irresponsabilidad, ¿no?, de una derecha oligárquica que atacó a Belaúnde con ferocidad, y un APRA irresponsable que, aliada con los odriistas, pues crearon en el Parlamento una obstrucción sistemática a todas esas reformas que se proponía hacer Belaúnde Terry, con lo que el gobierno fue más bien un fracaso y terminó, por supuesto, con un golpe militar, ¿no?, el de Velasco Alvarado. Luego, en 1980, otra vez recuperamos la democracia, pero una democracia deficiente que, aunque respetaba las libertades, no hizo las reformas que hubieran podido modernizar al país. Y luego vino el gobierno populista, totalmente insensato, de Alan García, que nos precipitó en un proceso de hiperinflación, que declaró una guerra al sistema internacional, convirtió al Perú en un país apestado, con lo que nos precipitó dentro de una pobreza realmente terrible. O sea que han sido periodos en los que tuvimos una oportunidad y la desperdiciamos por irresponsabilidad política, por falta de cultura cívica. Así que creo que el Perú se ha ido pues empobreciendo a medida que iba desechando oportunidades y escogiendo lo peor, ¿ah? Creo que ese es el resultado de que vivimos en este momento, ¿no? El de ser un país muy empobrecido, un país que no ha resuelto todavía los problemas básicos, y que, a pesar de contar con tantos recursos, ¿no?, recursos que no son solamente naturales, sino también humanos, es un país muy pobre, atrasado, de instituciones muy precarias y donde la libertad está siempre amenazada, ¿no? Porque aunque en muchas cosas el Perú ha cambiado desde la época de Odría, en muchas otras, por desgracia, no. Nosotros no hace mucho pues hemos vivido casi 10 años de una dictadura con el señor Fujimori y el señor Montesinos, y una dictadura que, aunque en muchas cosas se diferenciaba de la de Odría, en otras, en violencia, represión y sobre todo corrupción,
se parecía e incluso diríamos superó largamente las marcas sentadas por Odría. La división de la sociedad peruana, no solamente entre quienes tienen todas las oportunidades y entre quienes no tienen ninguna, las diferencias abismales entre la riqueza y la pobreza, la diferencia de oportunidades entre alguien que vive en la ciudad o vive en el campo, entre quien tiene una cierta condición social y económica y entre quien nace en una familia de marginados o sectores muy pobres, siguen siendo tan grandes y quizá se hayan agravado desde la época de Odría. Así que todo eso yo creo que todavía le da una cierta vigencia a la novela en cuanto problemática política y social. Es una de las novelas, tal vez, la que más trabajo me ha costado escribir. Me demoré 3 años escribiéndola y durante buena parte de esos 3 años estuve bastante perdido, confundido sobre cómo dar unidad, organización, coherencia a toda esa masa de personajes, de episodios. Al mismo tiempo creo que pocas veces he disfrutado tanto con un proyecto novelístico en el que hasta el final trabajé con un enorme entusiasmo y una gran ilusión, ¿no? Yo puse como epígrafe esa cita que viene del prólogo que escribió Balzac para la primera edición de la Comedia Humana, es decir, el conjunto de todas sus novelas, porque a mí me impresionó mucho y me dio una idea que me parece muy acertada, pero no diré de la novela en general, sino del tipo de novela que yo quería hacer y que creo representa por lo menos una corriente muy importante de la novela. La idea de la novela como la historia privada de las naciones, es decir, aquello que la historia, los historiadores, no pueden llegar nunca a conocer, porque es algo que no deja una documentación que pueda ser rastreada, aquello que forma parte de la vida más privada, más íntima de una sociedad, eso que no llega al documento o al registro civil, la psicología, los fantasmas, los demonios que están detrás de las conductas o de los miedos o de ciertas inhibiciones de una sociedad.